La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está preparando acciones para frenar y dar vuelta a la resolución de entrada del maíz transgénico a los campos mexicanos. Hoy en la mañanera anunció que en febrero del año 2025 el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional, con el objetivo de proteger la biodiversidad del país en respuesta a la resolución del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado. Actualmente, México es un comprador clave de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos, del que adquiere cerca de $6,000 millones anualmente, y esto es utilizado exclusivamente en México para engordar a los animales. El gobierno de México ha dicho que buscará reducir las importaciones de maíz amarillo y lograr la autosuficiencia en la producción de maíz nativo en suelo mexicano. Hoy, la presidenta Claudia mencionó que dará todo para frenar la introducción del maíz amarillo transgénico al país, porque no es justo que este maíz esté entrando de manera libre a México y se buscará que ni los animales consuman este grano por estar alterado genéticamente. Tal como lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sin maíz no hay país. Nos encontramos en el terreno de cultivo temporal, donde sembré el maíz amarillo raza bolita, intercalado con frijoles y calabaza sistema milpa. Me siento muy orgulloso de trabajar en el campo, sembrando y conservando aún todavía los maíces criollos, raza bolita, nativos de la región, de diferentes colores: blanco, amarillo, rojo, negrito y velatove. Granos milenarios que se ha trascendido de generación a generación por nuestros antepasados. Sobre el panel del maíz, usted habló de esto, bueno, el viernes por fin se suprimieron las barreras mexicanas a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y bueno, ese panel recomendó que México adopte medidas para cumplir con sus obligaciones ante el Tratado de Libre Comercio y con Estados Unidos y Canadá. Se dice que es un negocio anual de más de $4,000 millones para Estados Unidos y Canadá, un negocio bastante jugoso. Y bueno, usted ha dicho que en febrero se intentará en el Congreso legislar al respecto, pero los investigadores señalan que las esporas de las plantas del maíz ya están aquí en México, porque ya hace muchos años que llegaron, y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para proteger las semillas autóctonas, que son milenarias, de su maíz y por tanto la alimentación del pueblo mexicano? Son dos temas. Uno es la importación de maíz, particularmente amarillo, porque es el maíz que se importa y que es principalmente para consumo animal. Entonces, esa es una parte, digamos, la parte de comercio y de importación de maíz amarillo. La parte que a nosotros nos importa o que tiene más importancia para México, aunque evidentemente creemos que hay efectos a la salud y que eso tiene que irse disminuyendo, pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz, que tiene muchísimas variedades. El maíz azul, el maíz, bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas
y también como parte de la biodiversidad genética del mundo. Porque la biodiversidad no solamente, hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz. Entonces, el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy, y la resistencia con el maíz. El maíz es México, por eso se dice, sin maíz no hay país. Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental. Ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, de hecho, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se hizo un decreto para que en la ciudad no se sembrara maíz transgénico. Y ahora que fui jefa de gobierno, se trabajó en bancos de germoplasma, se llama, es decir, para guardar las diversas variedades del maíz. Y vamos a trabajar también en ello. Y en la identificación de si hay contaminación de maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué virtud tiene el maíz criollo? Pues que es productivo. La semilla del maíz transgénico, incluso de algunos maíces híbridos, que quiere decir que han sido modificados genéticamente también, pero no a través de laboratorio en términos de inyección, o no sé exactamente cómo se diga científicamente, pero a través de la modificación genética de la semilla, sino a través de procesos de siembra y de mejora de la semilla, es que la semilla del maíz criollo pues es productiva. Es decir, se guarda una parte del maíz, esa semilla se guarda y se vuelve a sembrar y a utilizar en la siguiente cosecha. Eso es muy importante porque no depende el campesino de comprarle a una empresa transnacional la semilla. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los mexicanos. No sé si quieras comentar algo más, Diego, sobre esto. Sí, es muy importante reconocer que México es uno de los 8 centros de domesticación de gramíneas a nivel planetario, y esto se hizo a partir de un proceso largo de milenios en que los grupos humanos que habitaban en esta parte del continente, en el territorio que ahora es México, fueron progresivamente seleccionando mediante un proceso de selección cultural, no natural, los granos que iban siendo crecientemente más fijos, más grandes. Evidentemente, de una pequeñita planta que es el teocintle pasamos a lo que es ahora la mazorca. Y esto se da de la mano de un portentoso sistema agroalimentario que se llama milpa, que tiene 3 componentes fundamentales. El maíz, que como bien ha dicho la señora presidenta, es una planta que no surge de manera espontánea, es una planta construida por el ser humano, creada por los grupos humanos que poblaban esta parte del territorio americano, que en el siglo pasado le llamaron Mesoamérica,
pero que va de la mano con el frijol y la calabaza, que en algunos pueblos constituyen una suerte de trinidad sagrada, y además de muchas otras plantas, el chile, los quintoniles, el amaranto, los nopales, los agaves y, dependiendo de las situaciones climatológicas, otras plantas que se integran a las milpas, como por ejemplo el cacao en la parte del sureste mexicano y otras más. Pero además, junto con ello, también prevalecen animales, como es el caso del guajolote, animales que forman parte de este policultivo que se llama milpa. La milpa le ha dado al mundo más del 15% de los alimentos que consume la humanidad entera. ¿Qué sería, por ejemplo, de la cocina italiana sin el jitomate, que también es milpa? De manera que tenemos que defender el maíz, tenemos que defender la milpa y tenemos que defender la milpa en toda su diversidad. Hay una variante de la milpa que además es patrimonio de la humanidad, que es la milpa chinampera, que prospera en el sur de la Ciudad de México y que, como bien dijo nuestra presidenta, desde que ella fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se ha defendido y que por supuesto está amenazada por el crecimiento urbano. La milpa chinampera se considera uno de los sistemas agrícolas más productivos de la historia de la humanidad, de manera que esto además es ya reconocido como patrimonio de la humanidad. Y lo que se está haciendo cuando se habla de impedir que prospere la siembra de maíz transgénico es defender no solo el patrimonio de México, porque sin maíz no hay país, sino defender un patrimonio de la humanidad. Le estamos haciendo un bien a la humanidad, a la historia de las culturas en el mundo entero, en el planeta, y por lo tanto también es una contribución para evitar fenómenos catastróficos como el que llamamos el cambio climático. Gracias. Finalmente, Presidenta, excelente la explicación, muchas gracias. Quería saber, en enero van a haber dos asunciones, dos tomas de posesión en el mundo. La primera, el 10 de enero, es del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y la segunda de Donald Trump. Quería saber si usted fue invitada a estas asunciones y si piensa ir. Sí. Gracias. En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela, y en el segundo caso entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general. Aunque el presidente Trump mencionó que iba a invitar al presidente de China en una de sus conferencias y publicaciones. En mi segunda pregunta, Presidenta, pues sobre estos últimos dichos del presidente electo Donald Trump, ya fijó su postura sobre cooperación sí, subordinación no, y conocer qué opina sobre también la postura de la oposición aquí en nuestro país, que aplaude y que apoya pues estas declaraciones de Donald Trump. Sí. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is a lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Si ustedes escuchan lo que porque vale la pena cuando hay una información que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump. Entonces agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Hemos tenido en realidad 2 conversaciones telefónicas, no ha habido más que comunicación en ese sentido, y pues evidentemente las comunicaciones públicas que él hace y las comunicaciones públicas que hacemos nosotros. Entonces él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para
la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a hacer una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que no hay que, digamos, trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, digamos, en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Y repito, yo creo que así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad, celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México. Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. Es lo mismo ahora, pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Ayer yo veía publicaciones en redes, ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas. ¿Cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Pues sí, ¿no? Cuando dije lo del himno, Masi Osario, un extraño enemigo, algunos se burlaron. Pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Por supuesto que nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de consumo de fentanilo, de drogas, pero particularmente de fentanilo que tiene Estados Unidos. Y en eso hay que colaborar. Y también pues de lo que significa la colaboración en términos de información, de trabajo conjunto para poder atender la inseguridad que se vive en México y la violencia. Pero de eso a una intervención, pues evidentemente, yo creo que si hacen una encuesta, el 99% no está de acuerdo. La gente está de acuerdo en colaborar, en coordinarse, pero no está de acuerdo en una intervención. Entonces, vamos a mantener comunicación, relación con el gobierno de Trump, del presidente Trump, y ya pues veremos en su momento cómo se dan las condiciones para poder llegar a diferentes acuerdos, que lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel, que nos permitan hablar de todos los temas y establecer las condiciones de coordinación. Ahora, ayer también se refirió al tema de Panamá y ahí sí nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá y también que es importante, que es el fondo. En la medida en que los países de América Latina y el Caribe
todos los países, pero en particular América Latina y el Caribe, puedan gozar de condiciones de desarrollo, de bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. El fondo de cómo atender la migración es atendiendo las causas que generan la migración. Entonces, eso va a seguir siendo nuestro posicionamiento y la relación que debamos tener en todos los temas, porque además pues somos países vecinos y nuestra defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos Aisa días. García, del Canal Internacional Telesur. Sobre el tema justamente del programa que presentaron hoy, quiero preguntarle si tienen contemplado algún mecanismo para que los paisanos denuncien abusos de autoridad o denuncien problemas de inseguridad en la carretera. Yo recuerdo que en 2019 la Secretaría de la Función Pública sacó una apps que se llamaba Denuncia Paisano, pero ya esa no existe desde el año pasado. Entonces quería saber si tienen ese mecanismo y si tienen contemplado algún operativo especial en la frontera para recibir a los paisanos que regresen por miedo a los amagos de deportación de Donald Trump. Y sobre el tema también, si el gobierno está preparado para la reinserción de connacionales que quieren regresar a México en materia de empleo, de seguridad social y programas del bienestar. Sí. Estamos trabajando en varios esquemas. Uno, para todos aquellos que quieran regresar de manera voluntaria a nuestro país, para que puedan tener todos los programas de bienestar al que pueden acceder de manera inmediata, expedita. Entonces, estamos trabajando en todo ello para que puedan regresar, que tengan acceso a empleo si es que lo requieren, puedan llegar a sus lugares de origen con seguridad y certeza. Y en particular este trabajo, este operativo especial de Navidad y Año Nuevo que presenta la secretaria Rosa Isela. Aquí están los teléfonos a los que pueden llamar y las redes sociales en donde pueden comunicarse para denuncia o también para apoyo, para lo que se requiera. Y por otro lado también en caso de que hubiera una deportación que sería, digamos, regreso no voluntario, estamos trabajando con los consulados, como lo mencionó el canciller Juan Ramón de la Fuente, para que todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas mexicanas allá sepan cuáles son sus derechos, a quién llamar, cómo llamar al consulado, cómo pueden recibir apoyo jurídico, apoyo legal y en caso de que ya lleguen a nuestro país poderlo recibir adecuadamente. En todo eso estamos trabajando, en su momento ya lo informaremos. Señora Presidenta, en relación con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las dos llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí ahora, y en su momento pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Acá. A ver, aquí primero las damas, ¿cómo dice? Primero las mujeres. Buenos días, Presidenta. Gloria Carpio, del periódico Diario Imagen. ¿Cuáles son sus retos y desafíos en el 2025 en materia de seguridad, salud, empleo, economía y derechos humanos? Dicen que es pregunta de doctorado, ¿no? Tenemos un plan, vamos a presentar
Vamos a tomarlo en diferentes áreas, ¿no? El primero es el plan de infraestructura para México. En el plan de infraestructura están los trenes del sureste, terminarlos, y el particular, el Tren Maya, convertirlo también en un tren de carga. El Tren Maya está prácticamente terminado, hay algunas cuestiones pendientes, sobre todo la llegada de más trenes, que así fue programado. Eso por un lado. El tren de carga, el interoceánico, que falta terminar la línea K, que va a Guatemala, y la línea que va a Dos Bocas, a la refinería particularmente, aunque no solo le va a servir a la refinería. Están los trenes al norte, el tren México-Nuevo Laredo y el México-Nogales, que el próximo año inician, su construcción inicia en abril del próximo año. Vamos a iniciar con México-Querétaro, me falta el México-Pachuca, que también va a iniciar, y a Irapuato. Y también se va a licitar el Saltillo-Monterrey, como parte de la primera etapa de los dos trenes. Por otro lado está el programa de carreteras, que es muy ambicioso también, y inician distintas carreteras, particularmente vamos a fortalecer las carreteras de Guerrero, van a ser de las primeras, pero en todo el país es este trabajo que hemos estado haciendo con todos los gobernadores para definir claramente los proyectos estratégicos para los próximos 6 años. Entonces están los trenes, están las carreteras, está el programa de agua, de abastecimiento de agua potable, que tiene 3 vertientes: el programa de eficiencia de los distritos de riego, los programas estratégicos en algunas regiones, entre ellas la zona metropolitana del Valle de México, y algunas obras estratégicas en todo el país para abastecimiento de agua potable, y la tercera, que es juntar los recursos municipales, estatales y federales para que podamos hacer un programa de largo plazo para poder invertir en agua potable y saneamiento en todo el país. Y además hay otros proyectos, como por ejemplo el Parque de Economía Circular, que va a ser en Tula, Hidalgo, y algunos otros proyectos importantes. Digamos, eso es de obra pública. Está el aeropuerto de Tamuín y otros aeropuertos que también vamos a desarrollar. Luego, esa es obra pública. Por otro lado está lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar en enero del próximo año. Plan México incluye estas obras, pero incluye sobre todo aumentar la producción de bienes y servicios en México. Eso implica sustituir importaciones, particularmente de Asia, seguir trabajando en la llamada relocalización de las empresas, y para ello hay polos de bienestar en todo el país que estamos ya definiendo. El Plan México tiene metas claras, tiene acciones claras y las vamos a ir desarrollando a partir de 2025. Por otro lado están los puertos, que tiene una parte de inversión pública y otra parte de inversión privada, que también es muy importante para el desarrollo del país y es parte también del Plan México. Después está todo lo social, que son los derechos establecidos ya en la Constitución, faltan algunos que son los programas de bienestar del presidente López Obrador, los 3 nuevos programas de bienestar que estamos impulsando, el fortalecimiento del IMSS Bienestar, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, e ir realmente construyendo un solo sistema de salud. El programa educativo también muy ambicioso, ya pronto vamos a presentar el programa de educación media superior y el programa de educación superior, que en principio ya lo presentamos, 330,000 nuevos espacios, particularmente del POLI, del Tecnológico Nacional de México, de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades Benito Juárez. El programa de vivienda,
muy ambicioso también, 1 millón de viviendas en el sexenio. Ya escuchamos cómo vamos a fortalecer el Infonavit y el ahorro de las y los trabajadores, y aparte el programa de vivienda para los no derechohabientes. Entonces, todo esto pues es parte de un programa integral que va a ser parte del Programa Nacional de Desarrollo. Del Programa Nacional de Desarrollo, por ley está la Secretaría de Hacienda, pero nombré como responsable a Jesús Ramírez, que es el coordinador de asesores. Se van a hacer una serie de foros en enero para que a finales de febrero quede publicado el Programa Nacional de Desarrollo, que incluye pues todo esto, que es una visión del sexenio, pero también una visión de largo plazo para nuestro país. Hace como un mes, un diputado de la Ciudad de México hizo la propuesta de eliminar los viernes de consejo técnico escolar en la educación básica, y entre algunos padres de familia surgió esa inquietud si en un futuro podría llevarse a cabo. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Pues eso tienen que definirlo no un diputado, sino las y los maestros. La verdad, el Consejo Técnico es un espacio muy importante de reflexión de las y los maestros, no solo de temas administrativos que son importantes, sino principalmente de los procesos educativos. Entonces es un espacio fundamental de coordinación de quienes participan en el proceso educativo. Entonces, si hay algún cambio, pues tiene que definirse directamente por las y los maestros, y en todo caso las autoridades educativas, ¿no? Y ya por último, felices fiestas. ¿Y cuál es su mensaje al pueblo de México de Navidad, de Año Nuevo? ¿Algún deseo? Sí, vamos a grabar mañana temprano o al ratito, no sé cómo estén los tiempos. Un mensaje especial. Primero, desearle a todas las familias mexicanas, a todas y todos los mexicanos, lo mejor este fin de año, que la pasen en familia, lo mejor para el 2025, decirles que vamos a trabajar en cuerpo y alma, con cuerpo y alma, para el bienestar de México, que no compren y compren y compren, el consumismo no lleva a ningún lado, que regalen amor, cariño, que se junten, es muy importante la reunión familiar, que si no se pueden juntar porque a lo mejor algunos están en otro lado, que no están en México, que se llamen por teléfono, que se hablen, que se quieran, que el amor familiar pues es lo más hermoso que hay, que se cuiden, que se protejan, que apapachen a los adultos mayores, hay que cuidarse, hay que abrigarse, y mucho amor. Sobre el tema, Presidenta, el diario El Heraldo de México, el pasado miércoles 11, publicó una columna, Quinta Transformación, del colega y periodista Darío Celis, quien adelanta que el equipo de Donald Trump discute el aplicar un impuesto hasta el 10% a las remesas enviadas por México. Con esos recursos se pretende financiar la extradición de cientos de miles de trabajadores indocumentados. Redactó Darío que va en línea con los halcones que designó para combatir la inmigración, como Tom Hunt, que será el nuevo zar de la frontera, y Roy Scott como director de aduanas y protección. En su cuenta de X, el futuro zar fronterizo Tom Hunt aseguró que la ciudad de Chicago se convertirá en la zona cero de la estrategia. Presidenta, le pido su opinión ahora con el anuncio de Donald Trump y su designación de Ron Johnson, que será el primer militar de carrera como embajador de Estados Unidos en México en 120 años de relación. La pregunta específica es, ¿prevé usted con estos factores en su mapa geopolítico una intervención militar por parte de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué le dice el grabar el 10% el envío de remesas de nuestros migrantes?
Pues no sé de dónde saca la información Darío Celis. No, yo no tengo esa información. Dice que es un rumor que está... Pues sí, son rumores. Hay que esperar. No creo que... Más bien, no va a haber una intervención como se menciona. Bien, mi segunda pregunta, Presidenta. En mi columna Los Pozos de Carlos Pozos del pasado 10 de diciembre, la titulé Fobaproa, expediente abierto, del título que escribió el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es de este libro. Ya ni se encuentra ese libro. No es... Quienes tenemos ese libro es una joya, porque ya no se encuentra ese. Es correcto. Y el pasado 12 de diciembre, pues pasó sin pena ni gloria y se cumplieron 26 años de la aprobación a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, y de la protección del ahorro bancario, IPAB, con 325 votos a favor de priistas y panistas, y con ello se pasó del Fobaproa al IPAB. Les recuerdo que en el año de 1990, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fobaproa, que es el mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública. El 12 de diciembre de 1990, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en ese momento criticó y dijo: al votar al PRI la creación del Fobaproa, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a miles de millones de mexicanos a la pobreza y al hambre. El mismo presidente decía que con tal posición se mostró como un partido conservador retardatario, palero, mientras que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero. Prosigue el licenciado Andrés Manuel López Obrador: el gobierno y el PRI han sustituido al Fobaproa por un instituto que solo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650,000 millones de pesos y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año 2025. Presidenta, al tenerse ya un nuevo presupuesto de egresos de la Federación 2025, cuando es preciso que no se sigan o que se cuiden los recursos públicos que tanta hacen falta para cubrir las necesidades, en este contexto le pregunto: el autor del libro, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su tiempo dedujo que el tiempo para terminar de pagar esta deuda es el año 2025. La pregunta es: ¿su administración podría decir que han pasado los años suficientes para que esta deuda quede saldada, quede pagada por los mexicanos y eliminar esta deuda? ¿O saber cuándo se terminará de pagar y cuál es el monto actualizado que hemos pagado los mexicanos? Lo desconocemos. Sí, es más de 1 billón de pesos. Si quieren, un día preparamos el tema de cuánto se ha pagado por el rescate de los bancos en 1994. El grave problema ahí, aunque ese libro ya no se encuentra en su libro Gracias, el presidente hace un análisis y un recuento de lo que significó el Fobaproa y después el IPAB. La gravedad, hay 2 graves problemas relacionados con ello. Uno, la visión del rescate a los de arriba, porque nunca se rescató a los deudores, a los pequeños deudores que perdieron todo. Hay historias que uno conoce de personas que en el 94 perdieron casa, perdieron auto, perdieron pues lo poco que habían podido adquirir a través de un préstamo bancario, y al elevarse los intereses como se elevaron, pues no pudieron pagar, se les recuperaron y se quedaron sin nada.
o pequeños empresarios que tenían una deuda y perdieron todo. A todos ellas no se les rescató, se rescató a los de arriba. Ese fue el primer problema. El segundo es la corrupción asociada al rescate. Empresas que no tenían problemas y que por la corrupción de aquel momento fueron supuestamente rescatadas y se les dieron miles de millones de pesos. Y el tercero pues fue la crisis tremenda que se provocó. Entonces, se describe muy bien ahí en el libro Gracias del presidente, y un día si quieren que nos ayude el secretario de Hacienda o el subsecretario a presentar la situación actual del IPAB. Finalmente, Presidenta, le solicito con todo respeto si es posible que mi intervención del próximo año hacer un derecho de réplica, pero sería en el 2025, y ahorita le formulo la siguiente y tercera y última pregunta. Presidenta, Pemex envió un correo donde aclara que no están congelados los contratos derivado a las notas publicadas recientemente en medios de comunicación oficiales y digitales, bueno, impresos. Explica que no están congelados los contratos con proveedores de servicios. Pemex Exploración y Producción solicitó una suspensión temporal de los procesos de publicación de contrataciones y convenios modificatorios de contratos de procesos que no sean cumplidos, mientras que concluyan las fases de análisis, eficiencias operativas y presupuestales, y estima que al terminar, antes de terminar este año, pudiera pagar. Mas, sin embargo, Presidenta, sabemos que la Secretaría de Hacienda, al frente de Rogelio Ramírez de la O, mandó el miércoles 11 de diciembre una primera partida de $2,000 millones para pagarle a empresas, fundamentalmente pymes, que ya están al borde de quebrar. Pero me dicen empresarios petroleros que le pregunte si Pemex va a quebrar, porque hay muchas manifestaciones por falta de pagos, tanto en Tabasco como en Ciudad del Carmen, y que están generando inseguridad. En Campeche y en Tabasco los ánimos están tan encendidos al grado que las compañías transnacionales y nacionales han cancelado las fiestas navideñas y las posadas para sus trabajadores, pues no tienen para pagar la nómina y mucho menos para hacerle fiesta a sus trabajadores. La pregunta es, Presidenta, ¿Pemex le pagará a los proveedores, a todos los proveedores al finalizar el año? ¿O se ha expresado que en la última Junta de Administración de Consejo de Pemex se dijo que sería hasta febrero del 2025? ¿Cuál es la fecha para que pues, los proveedores no tengan una amarga Navidad? Sí, se va a pagar una parte ahora en diciembre, otra parte en enero y otra parte en febrero. Con el cambio de administración se está haciendo una revisión integral de Pemex en varios sentidos. Ya vamos a presentarlo aquí. El cambio constitucional que se hizo para Pemex, en vez de empresas productivas del Estado, empresas públicas recuperan su sentido público, y al mismo tiempo en el 28 constitucional queda establecido que no son monopolios las empresas públicas, que fue algo que se les quitó en el 2013. Eso va a permitir modificar todas las leyes secundarias de Pemex y de CFE, que permitan hacer mucho más eficiente la operación de Pemex, que perdió mucha eficiencia en todo el periodo neoliberal y particularmente producto de la reforma energética. Subsidiarias, filiales que representan grandes gastos, y que solo ahora que se cambió la Constitución se va a poder integrar muchas de ellas nuevamente verticalmente. Esa es una parte del trabajo que se está haciendo. La otra parte, se hizo una revisión normal, como se hace en cualquier cambio de administración, de las deudas a proveedores que había, una
revisión de las distintas áreas y se va a pagar a todos los que les debe Pemex, a todos se les va a pagar y pues esto sirvió, digamos, para hacer una revisión de esas deudas que se tenía y se va a ir pagando en los siguientes meses. No se va a quedar nadie sin recibir su pago, así debe ser, así debe cumplir Pemex y hay recursos para hacerlo y un esquema financiero que está trabajando Secretaría de Hacienda para que pueda ser así. La tercera parte es el programa de Pemex de inversión para el próximo año, el programa de exploración y producción que tiene que ver con aumentar la exploración, la producción, en qué yacimientos, cómo se va a hacer, la parte de refinación, la consolidación de la refinería Olmeca, la consolidación de las 2 coquizadoras en donde se invirtió, en Salina Cruz y en Tula, el mantenimiento de las refinerías, la nueva inversión que tiene que haber en fertilizantes y en petroquímica, que también se está trabajando, y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la logística de Pemex. Entonces, es un programa integral y sí, en efecto, ha habido retrasos en el pago a proveedores, pero en estos meses se van a ir cumpliendo todos los pagos. Gracias. Ahora sí, Diego. Diego presenta 2 cosas, una mujer indígena y otra humanismo mexicano. Sí, muy bien. Pues en primer lugar, Presidenta. La encuesta. La encuesta. A ver, ¿por qué no leen la? A ver, léele la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento de la Constitución? A ver, léelo tú, digo. Sí. La pregunta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento dado a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la revista Forbes? 73% de acuerdo, 12% en desacuerdo, 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% no sabe o no contestó. Gracias, Presidenta. Buenas. ¿Perdón? Encuesta del Heraldo. A ver, ahorita la ponen. Buenos días, Presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Regresando al tema migratorio, estas pláticas que ha sostenido con el futuro presidente de Estados Unidos ayudarán a suavizar de cierta manera la amenaza que él tiene, pues, de hacer una deportación masiva. Y si usted contempla reunirse lo más pronto posible ante esta situación de la migración, lo del fentanilo y lo de las armas también, que ha sido un coco para ambos países, y que usted se reúna de inmediato con el Donald Trump para tratar este asunto personal, Presidenta. ¿Lo tiene contemplado ya? Yo creo que primero tendrían que reunirse los equipos de trabajo. Por eso hay que esperar a que se ratifiquen los nombramientos para que, por ejemplo, el canciller Juan Ramón de la Fuente, primero pues el presidente Biden sigue gobernando. Entonces, cuando sean ratificados el gabinete del presidente Trump, pues ya Juan Ramón de la Fuente, el canciller, podrá hablar en su momento, o sea, con el embajador o con el, si es ratificado el Departamento de Estado, olvidé ahora su nombre, Rubio, Marco Rubio, pues que se comunique con él, que puedan establecer comunicación, que en los temas de migración pues también a través de quien defina el presidente Trump puedan establecerse vínculos de trabajo. En el tema de seguridad pues sea con su consejero de seguridad, el Security Advisor que le llaman, o quien él defina, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es decir, que haya colaboración, entendimiento, información entre los equipos de trabajo y ya después, en todo caso, pensar una reunión conjunta. ¿Pero usted lo contempla? ¿Usted desearía una reunión inmediata? Primero, repito, creo que deben reunirse los equipos, tener comunicación.
siempre se puede uno comunicar por teléfono, por carta, a través de las vías diplomáticas, y vamos pues también a esperar al momento propicio. Bien, Presidenta, en este mismo tema, bueno, quizá sí vaya a haber estas deportaciones masivas. ¿El gobierno mexicano está preparado? ¿Tiene la infraestructura, los recursos humanos y económicos para poder, bueno, pues atender a no solamente a los mexicanos o quizá de países de Centroamérica que lleguen a México, a nuestro país? Y si también no podría causar para los habitantes de algunas zonas los albergues que pudieran ubicar para la atención de estos migrantes. ¿Cómo se atendería todo esto? Sobre todo la infraestructura, si la tienen contemplada también. Nuestra posición es que, primero, que los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos no son criminales, sino que aportan muchísimo a la economía de los dos países. Que hemos puesto aquí datos. Vamos a repetirlos nuevamente, vamos a hacer una presentación especial sobre ello, de lo que aportan las y los mexicanos. Lo dije ahora en Ciudad Juárez, 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano, o sea, de primera o de segunda generación, quiere decir, o nacieron en México o nacieron en Estados Unidos, pero son de padres mexicanos, son 7 de cada 10. Si esos trabajadores mexicanos no trabajaran en el campo, pues no habría producción agrícola en Estados Unidos. Eso significaría que no habría comida en las mesas de las y los estadounidenses. Se estima, por ejemplo, que sin ese trabajo o el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos representaría una disminución, si no existiera, del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. La aportación de las y los mexicanos que están allá es de lo que ellos ganan, envían en remesas poco menos del 20%, y el resto lo pagan Seguridad Social en Estados Unidos, y además pues el consumo que hacen en Estados Unidos es muy importante. Entonces, el trabajo de las y los mexicanos, que son de lo mejor del mundo en las distintas áreas, los mejores trabajadores del campo, los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores en fábricas, los mejores trabajadores en espacios académicos, porque también producen patentes mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos, en los distintos ámbitos en donde se trabaja, son de lo mejor que hay en el mundo. Entonces eso es muy importante, hay que seguir informándolo para que también los ciudadanos estadounidenses lo conozcan, cuál es la aportación de las y los mexicanos, no solo a la economía de México con sus remesas, sino también a la economía de Estados Unidos. Eso lo primero. Lo segundo, el apoyo que tenemos que darle a nuestros connacionales con los consulados. Por eso la simplificación administrativa, el apoyo legal que deban tener, el que sientan que los consulados están con ellos, que no los vamos a dejar solas o solos en ningún momento. En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que, si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen, porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países. Y bueno, siempre buscar la mejor manera de contribuir con ello. Ahora, para aquellos mexicanos y mexicanas que, si hay deportaciones, lleguen a México, estamos preparados. Entonces, Rosa Isela está coordinando este trabajo, lo está coordinando con todas las secretarías de Estado y lo está coordinando también con las y los gobernadores de la frontera.
Entonces el objetivo es que puedan llegar a México, que tengan una buena recepción, que no se sientan abandonados, que sepan dónde llegar, si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. Entonces, en caso de haberlo, nos estamos preparando para ello. Muy bien, gracias, presidenta. Ya en otro tema, finalmente, el gobierno reconoció que los trabajadores ferrocarrileros sí fueron seriamente, gravemente afectados con esta privatización que hicieron gobiernos neoliberales. El expresidente también en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó al entonces secretario Adán Augusto López Hernández, pues para que este proyecto de justicia se instrumentara a todos los ferrocarrileros jubilados, los no liquidados y los liquidados, en donde hubo aproximadamente más de 25 mesas de trabajo y casi 3 reuniones donde pues prácticamente quedó parcialmente esta situación resuelta, presidenta. Y antes de que acabara el sexenio, el presidente manifestó que había platicado con usted sobre esta situación para que se resolviera ya en su totalidad y que estos ferrocarrileros pues ya tuvieran una solución completa a lo que ellos demandan sobre la justicia social. ¿Usted hará suya esta situación, la palabra que el presidente empeñó ante los ferrocarrileros para que ya esté completamente resuelto? Sí, lo estamos revisando. Aquí le pido a Rosa Isela que nos ayude, participa también el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y otras áreas que están trabajando en este trabajo para poder hacer justicia a los ferrocarrileros. Bien, gracias. Sí, lo estamos trabajando.